Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues dos temas se hicieron presentes para que el presidente diera una respuesta en donde justamente hace la distinción entre lo que es su gobierno y sus políticas con respecto a lo que han sido otras administraciones. Uno es el tema de Tamaulipas, otro es el tema del incendio ahí en Ciudad Juárez, en esta estación migratoria temporal en donde murieron 40 personas. En uno y otro, el presidente dice, hay cosas que se están haciendo y no se están reconociendo, y hay cosas que más bien a las que se le está dando muchísima más atención por parte de los medios, cuando en otros casos eso no se hacía y no se hace tampoco en este momento, ¿no? Retomó con una agenda política. Así es, y retomó también el caso Ayotzinapa y la fabricación de la verdad histórica para ayudar a unos cuantos. Hoy se está resolviendo porque es una serie de asignaturas pendientes la que ha dejado el régimen neoliberal, y que López Obrador le ha hecho frente, ¿no? Con aplomo, con fortaleza, con tenacidad. Ha sido también un tanto paciente, porque se trata de problemas en donde cuando intentan resolver, de pronto también el Poder Judicial anda ayudando a algunos. O sea, es un andamiaje lo que dejó este régimen neoliberal. Vamos a ver parte de esta reflexión de López Obrador. Pues ahora vamos a hacer una protesta diplomática, desde luego, porque ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, del grupo de Reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente, artículo 19, todo el tiempo en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos. Las organizaciones de Claudio X González y demás. Bueno, los guacamayas, ¿de dónde salen las guacamayas? Que le sirven de fuente de información o manipulación al proceso y a Carmen Aristegui. ¿Quiénes son los de las guacamayas? ¿Por qué no hacen una investigación? Está muy raro, pero hipotéticamente creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencia. Tuvimos cambio en el orden de las cosas. Lo que estábamos viendo ahora es lo que comentabas hace un momento, esta nota diplomática que anuncia el presidente a propósito de la información que ayer también surgió en la conferencia matutina por la portada del diario Milenio, en donde se reporta que se va a aumentar el financiamiento del Departamento de Estados Unidos, de Gobierno de Estados Unidos, a estas organizaciones pues no gubernamentales, pero que en realidad pues han servido como fachada para desestabilizar gobiernos. Esto en México y en otros lados también, ¿no? Pero en el caso de México, claramente hay organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción que están asociadas y alineadas también a agendas de partidos políticos de oposición. Esto lo hemos venido viendo incluso electoralmente, pero con la cosa de nosotros defendemos el respeto a los derechos humanos, nosotros defendemos que no hay
haya esta clase de violaciones, y estamos haciendo un marcaje personal en donde pues hay una clara agenda en donde está el gobierno de Estados Unidos, partidos de oposición y otros grupos de interés económicos y también políticos en México. Esto es lo que ahora está denunciando el presidente, que lo ha venido denunciando y ahora reitera, vamos a hacer esta nota diplomática. Esto no se desvincula, digamos, con lo otro que también estábamos diciendo, justamente cuando hablaba de la hipocresía, cuando se tratan algunos temas en donde se omite información y de repente convierten una cosa en un problema central donde, dice el presidente, no se está dimensionando correctamente el tema, ¿no? Y en esta bolsa de ONGs, el presidente hoy añade a México Evalúa de Luis Rubio, también hace una reflexión en torno al papel del senador Emilio Álvarez y Casa, quien era presidente de Derechos Humanos en la Ciudad de México en los tiempos del plantón, y dice, este hombre era tan humanista que pidió que nos retiraran del plantón, ¿no? O sea, nos veíamos mal, estábamos generando contaminación urbana, de acuerdo a la visión, ya sabemos, muy clasista, muy conservadora de Emilio Álvarez y Casa, que hoy en día pues es de lo más, ahora sí que ladeado dentro del conservadurismo. Está a la derecha de la derecha Emilio Álvarez y Casa. Entonces, pues sí, es importante lo que se dice frente a Estados Unidos, que hoy en día el gobierno de Biden, y en particular el presidente de los Estados Unidos, no ha tenido la entereza para decirle algo a López Obrador. O sea, el presidente de México públicamente dirige estos mensajes diciendo a Estados Unidos ya paren con la intervención, pero allá hacen como que no escuchan y siguen aumentando el presupuesto para estas organizaciones que quieren desestabilizar y que además se están columpiando, están tomando vuelo hacia 2024. No es ingenuo el presidente. Veremos cómo viene esta protesta, en qué términos, nota diplomática, veremos si a la propia enviada hoy le dicen algo sobre el tema. Pero ya lo decías, estimada Azul, esta amplia reflexión en materia de derechos humanos, que ahora sí retomamos lo que dijo el presidente. Sí, en donde dice, pues básicamente no somos iguales, y explica por qué. Y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo de los migrantes. Sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes. Es ahora, ¿sí?, que tenemos diferencias de tipo político con el conservadurismo corrupto, que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo. La solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad. En el caso de Ayotzinapa, igual. No olvidemos por qué fue lo de Ayotzinapa. Se origina porque el gobierno está vinculado a la delincuencia. Eso ya no sucede. Para irnos entendiendo, en el gobierno que seguramente ustedes defendieron, de Felipe Calderón, se estableció un narcoestado y se violaron impunemente derechos humanos. Es más, la consigna era mátalos en caliente, y habían masacres y torturas y fusilamientos. En este gobierno
¿sí? Me diste miedo, Felipe, decía Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, en un video sobre Así es. Y creo que la distinción que hace el presidente es muy importante, es decir, establece los gobiernos anteriores, particularmente hablando de Peña Nieto y de Felipe Calderón, había una franca complicidad del gobierno con células criminales, donde no había ya distinción quién era quién, ¿no? Lo que dice ahora el presidente o sea, esa es la gran cosa que a nosotros nos distingue. Eso no quiere decir que no haya en el proceso pues una serie de obstáculos para ir limpiando inercias que se generaron justamente en esas administraciones y que es lo que se ha intentado hacer, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, pero donde también dice el presidente, pues estamos enfrentando auténticamente una mafia que todavía está incrustada ahí, ¿no? Sí, y el caso de Tamaulipas es dramático porque el exgobernador panista Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia y hoy está muy indignado diciendo, vean lo que está pasando en las tierras tamaulipecas. Cuando gobernaba Cabeza de Vaca había muchas tanquetas, pero para cuidarlo a él. Observamos diversas fotografías en donde la policía estatal, los GOPES ahí de Tamaulipas, tenían un cinturón impresionante en torno al Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria. O sea, era muy protegido Cabeza de Vaca, pero es prófugo de la justicia. Y si vemos hacia atrás, si observamos lo que sucedió con otros gobernadores, ahí está Yarrington, que está tratando de sacar un amparo para quedar en libertad, también relacionado con el crimen organizado. Eugenio Hernández, lo mismo. O sea, exgobernadores que pues se entregaron a los Zetas para hablar en plata, ¿no? Y en el caso de Cabeza de Vaca, pues también hay varias sospechas de que, francamente, había un acuerdo con el crimen organizado. Pero los panistas lo colocan como presidenciable al señor. Y no solo los panistas, es que aquí es donde también vemos las distinciones, por ejemplo, de la prensa, ¿no? O sea, de la prensa alineada con ciertos grupos de oposición y por eso luego dice el presidente de parte de quién, ¿no? Toda esta atención en este momento a Tamaulipas. Hay una agenda política ahí. Cuando dices se protegía a Cabeza de Vaca, a mí me parece que se sigue protegiendo porque cuando un personaje que tiene una investigación abierta por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos, por nexos con el narcotráfico, lavado de dinero, en donde dejó en franco quebranto las finanzas públicas del Estado que gobernó, donde la policía que tiene señalamientos, que él dejó señalamientos de ser asesina, en fin, cuando todo esto, un personaje así es ahora candidateable y nadie cuestiona eso, bueno, pues es muy ilustrativo de lo que está pasando con nuestra prensa nacional, ¿no? Vamos a Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas. Ya no hay ningún bloqueo. Si existieron algunos, fueron retirados por personal de seguridad del Estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia Río Bravo. Esa persona es la única agresión que se tiene registrada. Este tema ha sido o ha estado siendo viendo por la mesa de seguridad. El gobernador del estado ha estado en coordinación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, también en el gabinete de seguridad con el señor presidente lo hemos tratado. Hoy inició una operación, hay una coordinación para atender esta situación. Que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca prevalecía la paz, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención. ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. Bueno, primero habló el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y como no tienen nada mejor que hacer, Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca ya se juntaron en los Estados Unidos, están ahí en una congregación. Es que como se andaban picando los ojos, como no tienen nada mejor que hacer,
más que esconderse de la justicia, no dar la cara. Anaya por los sobornos que le entregó Emilio Lozoya y Cabeza de Vaca por esta colección de delitos, ¿no? Que es de risa loca poder acreditar de forma legal que tiene más de 1,000 millones de pesos en propiedades. No hay manera. Pero ya se inventaron un evento. Dijeron, vamos a apoyar a los migrantes. Y según Cabeza de Vaca y Anaya, están muy comprometidos con la causa migrante. O sea, se inventaron eso para tener algo que hacer. Nunca les ha preocupado la gente. Nunca les ha preocupado el pueblo. Han ocupado al pueblo para enriquecerse, ¿no? Al amparo del poder público. Y por eso López Obrador también hace una reflexión sobre lo que a su parecer significa la dirigencia de los partidos, tanto del PRI como del PAN, porque hablan no de las bases. Luego dice, hay militantes panistas y priistas que por convencimiento, por buena fe, apoyan esas causas, no necesariamente son corruptos, pero sí las cúpulas son bastante corruptas, pero hace una distinción, ¿no? Vamos a escuchar. Antes yo decía, está un priista y está un panista. ¿Cuál es la diferencia? Pues son iguales, pero sí hay un matiz, una pequeña diferencia. De que el priista, estoy hablando no de todos, sino de los de arriba, priista corrupto, pero cínico, un poco como se decía antes de los líderes sindicales, soy charro y qué, así actuaban, corrupto, cínico. El panista de arriba, corrupto, hipócrita, de los que se dan baños de pureza. Para hablar de las diferencias. Oye, ya nada más para cerrar este tema de Tamaulipas, todo este asunto de los bloqueos, nada más para dar un poquito más de contexto, se da luego de que cae un jefe de plaza de una célula del cártel de Sinaloa allá en Tamaulipas, Armando Salinas, alias La Cabra. De esto poco se ha hablado, pero digamos es parte del contexto en el que se dan ataques, ¿no?, a fuerzas federales y estatales, y también estos bloqueos, y que ahora explica el general Luis Crescencio Sandoval, pues han sido ya controladas, ¿no? Es la clásica reacción del crimen organizado, ¿no?, ante una acción de precisión del Estado mexicano. Lo hemos visto también en Guadalajara, en otras zonas del país.